Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para primer grado de secundaria. El día de hoy continuamos con la experiencia de aprendizaje número 8 con una sesión de reforzamiento que lleva por título Elaboramos e interpretamos tablas de frecuencias. Nuestro propósito. Hoy conocerán las preferencias alimentarias de 40 adolescentes de la comunidad: carne de res, carne de pollo o pescado. Luego trabajarán con estos datos y los organizarán en tablas de frecuencia: absoluta, acumulada y relativa. Recordemos que esta experiencia de aprendizaje responde a la pregunta: ¿de qué manera podemos prevenir la anemia en nuestra familia y comunidad? Tengamos en cuenta: elaboración de una tabla de frecuencias. Primero, ¿qué es una tabla de frecuencias? Es aquella en la que se presentan elementos que están agrupados o clasificados. En esa tabla se pueden ver cuántos elementos hay según la variable. Así tenemos la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo se elabora una tabla de frecuencias? En esta imagen podemos observar una distribución, ¿no? En cada columna se especifica variable, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa acumulada y relativa porcentual. Vamos a observar algunos ejemplos de cómo se elaboran estas tablas de frecuencia, tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Ejemplo 1. Para variables cuantitativas discretas. En la siguiente muestra se tiene el número de personas que trabajan en 20 puestos de mercado, ¿no? Tenemos entonces acá 20 datos, ¿no? 4 personas, 3 personas, 1 persona. Cada uno de ellos representa a un dato. Vamos a iniciar con el conteo. ¿Qué es el conteo? Se determina la cantidad de personas que trabajan en cada puesto de los 20 que hay en el mercado. Entonces, tenemos en color rojo, hemos encerrado el valor de 1. Quiere decir que en estos 4 puestos solo trabaja una persona. Y tenemos 5 círculos de color verde. No, quiere decir que en estos 5 puestos solo trabajan 2 personas. ¿No? Eso es a manera de ejemplo. El número de veces que se repite un dato se denomina frecuencia absoluta y se denota por F sub i. Entonces ya tenemos dos datos. Tenemos 4 puestos en donde solo hay una persona y 5 puestos en donde hay 2 personas. Si organizamos estos datos en una tabla de frecuencias, tendríamos: esta es nuestra tabla, el número de personas que trabajan en cada puesto, desde 1 hasta 6 personas según los datos que tenemos. Hemos realizado el conteo. Y tenemos, ¿no? En rojo están 4 puestos que solo tienen una persona. En color verde están 5 puestos en los que trabajan 2 personas, ¿no? Y lo demás, pues, son 2 para 4, 2 para 5 y 2 puestos en los que hay 6 personas, ¿no? Si tú observas, vas a darte cuenta de que ese es el valor. Cada uno de estos datos del conteo se van a pasar a la siguiente columna, que son las frecuencias absolutas. Entonces la primera frecuencia es 4. Quiere decir que 4 puestos tienen una persona, ¿no? 5 puestos, 2 personas y así sucesivamente. En total, 20. Ejemplo 2. Para variables cuantitativas continuas. Se tiene una muestra de 20 estudiantes y se presenta en una tabla de frecuencias la información con respecto al número de horas de estudio fuera del horario de colegio. Tenemos acá 6 intervalos y nos dice de que 8 estudiantes están en el intervalo entre 0 y 1. Recordemos que las variables cuantitativas continuas no son números enteros, o no necesariamente son números enteros, pueden ser decimales o fraccionarios. Entonces entre 0 y 1 pues tendremos 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, etc. ¿No? Dentro de ese rango tenemos 8 estudiantes. Tenemos también 4 entre el rango de 1 a 2 horas, ¿no? Y así sucesivamente con cada caso. Leemos el concepto de la frecuencia absoluta acumulada.
Frecuencia absoluta acumulada F mayúscula sub i. Es aquella frecuencia que resulta de acumular en forma sucesiva las frecuencias absolutas y se representa por F mayúscula sub 1, F sub 2, F sub 3, etc. En este caso tenemos 6 frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Porque tenemos pues, 6 intervalos. Veamos nuestra tabla. Estos datos serían nuestra frecuencia absoluta acumulada. Pero ¿cómo se ha obtenido? Veamos. Utilizando las flechas del zigzag. El 8 no se suma con nadie porque no acumula, no tiene a nadie encima, por lo tanto se copia igual. Luego, el 8 sumado con la frecuencia absoluta 2 me va a dar la acumulada 2, que es igual a 12. Más 2, 14. Más 3, 17. Más 2, 19. Más 1, 20. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada va a ser igual al total de datos. En esta columna podemos ver las operaciones. No, la primera, como te repito, es la misma. En la segunda es la suma de las dos frecuencias absolutas. 8 más 4 me dan la acumulada 12. En la tercera es la suma de las 3. 8 más 4 más 2, que me da 14. Y así sucesivamente. No, cualquiera de las dos formas me permite obtener la frecuencia absoluta acumulada. Ejemplo 3. Para variables cualitativas. En el Congreso de Educación Matemática en la ciudad del Cusco se presentaron 40 profesores de diferentes nacionalidades, entre ellos brasileños, colombianos, peruanos, mexicanos, uruguayos y argentinos. ¿Qué porcentaje de los asistentes son peruanos y qué cantidad son argentinos? Esta es nuestra tabla. Aquí está. Tenemos 8 brasileños, 6 colombianos, 16 peruanos, 4 mexicanos, 4 uruguayos y 2 argentinos. Entonces, establezcamos la frecuencia absoluta acumulada de esta tabla. Recuerda que ya lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, rápidamente, copiamos los datos. 8 más 6, 14, más 16, 30, más 4, 34, más 4, 38, más 2, 40. Ahora veamos los otros elementos que tiene una tabla de frecuencias. La frecuencia relativa. Dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta, f sub d, y el número total de datos, n. Esta era nuestra tabla. Ya teníamos la frecuencia absoluta que nos dan, el total de datos que es 40, y calculamos la frecuencia absoluta acumulada. Ahora, para las relativas, utilizando la fórmula en el primer caso, tendríamos para la primera frecuencia h sub 1, voy a dividir la absoluta 1, que es 8, entre el total de datos, que es 40. 8 entre 40, que me da 0,20. Para la segunda, tendríamos 6 entre 40, que me da 0,15. Y esos son mis dos primeros valores, el h sub 1 y el h sub 2. Los demás se van a repetir en el mismo proceso, ¿no? Y tendríamos el h sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, que son 0,40, 0,10, 0,10 y por último 0,05. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, h mayúscula sub i, ¿no? Es la suma de forma sucesiva de las frecuencias relativas. Observe el ejemplo. Esto va a ser pues similar a la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Vamos a sumar cada una de las frecuencias relativas, una a continuación del otro, dependiendo de la ubicación. Si ya tenemos nuestra tabla, ¿no? Que es la misma que en el paso anterior, ahora para calcular la frecuencia relativa acumulada, pues simplemente voy a aplicar las flechitas del zigzag, ¿no? Y tendríamos así, ¿ves? El 20 copia igual, 0,20 más 0,15, 0,35 más 0,40, 0,75 más 0,10, 0,85 más 0,10, 0,95 más 0,05 es 1. Al igual que en las frecuencias absolutas acumuladas, que el dato era el total de datos y la última frecuencia acumulada son iguales, aquí también la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar igual al último o a la última frecuencia relativa acumulada. A ver, en algunas tablas se presenta la frecuencia relativa porcentual y para ello se multiplica la frecuencia relativa, el h sub d, por el 100%. Esta es nuestra tabla ya. Ya mira cómo va creciendo la tabla, ¿no?
Ahora, me dice que la frecuencia relativa porcentual, en algunos casos simplemente se coloca el símbolo de porcentaje, ¿ya? No necesariamente se coloca el H sub i. Tendríamos, ¿no? Multiplico la primera frecuencia relativa, que es 0,20, por 100, ¿no? Algo más o menos así, ¿ves? Y me daría 20%. 0,15 por 100, 15%. 0,40 por 100, 40%, ¿no? Y me da pues sucesivamente 10%, 10% y 5%. Y ya tendríamos nuestra tabla completamente desarrollada. Ahora respondemos a la pregunta inicial. ¿Qué porcentaje de los asistentes son peruanos y qué cantidad son argentinos? Peruanos es el 40%, ¿no? El 40% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son peruanos. Y el 5% de los asistentes al Congreso de Educación Matemática son argentinos, ¿no? Que representan a dos individuos. Ahora te dejo un reto. Leo la situación y resuelvo. La anemia es un problema de salud pública de gran magnitud. En el 2011 afectó a 528,7 millones de mujeres y 273,2 millones de niños menores de 5 años, cerca de la mitad por deficiencia de hierro. En el Perú, en el año 2015, el 20,7% de mujeres de 15 a 49 años presentaba algún tipo de anemia. El 17,7% tenía anemia leve, el 2,8% anemia moderada y el 0,2% anemia grave. Las mujeres de 10 a 19 años presentan un riesgo importante para desarrollar anemia debido a que necesitan mayores aportes de hierro para su crecimiento corporal, así como para compensar las pérdidas por la menstruación. Ante esta situación, con relación al consumo de alimentos que previenen la anemia, supongamos que Kevin tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 adolescentes de la comunidad sobre cuál es el alimento favorito que se incluye en su dieta familiar. Las respuestas fueron las siguientes. Tenemos una tabla con 40 datos. Específicamente hablan de carnes, carne de pollo, carne de res, carne de pescado, y con estos datos vamos a trabajar. Según lo leído, responde. ¿A cuántos adolescentes de la comunidad se encuestó? ¿Y qué tipo de variable se utiliza? Si fue cualitativa o cuantitativa. Número 2. Ordenamos los datos en una tabla de doble entrada. Tenemos aquí las carnes preferidas. Como vimos en la situación, era carne de pollo, carne de res y pescado. Primero realizamos el conteo. Esto se hace con las barritas o con los palitos, ¿ya? De acuerdo a cuántas veces se repite la carne de pollo, de res y de pescado. Y finalmente colocamos el número de familias que consumen cada una de estas carnes, de acuerdo al conteo realizado. Aquí se colocan las barritas y aquí se colocan los números que representan la cantidad de barritas. Tercero, a partir del conteo podemos completar los demás elementos de la tabla de frecuencias. Una vez que tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de familias, y es este valor de aquí, sacaremos el total, pues que son los datos de la tabla, su frecuencia acumulada, su frecuencia relativa y su frecuencia relativa acumulada. Luego, con los resultados de la pregunta anterior, determinamos la frecuencia relativa porcentual, es decir, añadimos una columna adicional. Y por último, en la número 5 vas a responder lo siguiente. ¿Qué porcentaje de los adolescentes encuestados consumen carne de pollo y carne de res? Luego vas a reflexionar sobre lo aprendido y debes marcar de acuerdo a tus logros. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. Permiso. No olvides enviarme tus evidencias.